Bueno, pues mira, como ya hemos acabado el temario de metálicas, ¿de acuerdo? Vamos a ir completando con algún ejercicio, tampoco quedan ya muchos, ¿de acuerdo? Algún examen, ¿de acuerdo? Que queda por ahí de convocatorias anteriores, ¿de acuerdo? Mirad, este ejercicio es bastante particular, es el ejercicio del examen de diciembre de ahora, ¿de acuerdo? Es de diciembre del 2020, es el que se hizo hace unas semanas. Nos dice, en las figuras 1, 5 y 6 se representa el diseño de una pasarela para mantenimiento de instalaciones para la cual se emplearán los perfiles indicados, todos de acero S275JR. El conjunto de la estructura, las barandillas y un trames para mantenimiento de 0,8 metros de ancho suponen una carga distribuida de 36 kilogramos partido por metro distribuidos sobre cada perfil UPN. Este proyecto se ha considerado una sobrecarga de uso de 225 distribuido sobre cada perfil UPN. Considerando estas cargas, se obtienen los siguientes esfuerzos en los perfiles UPN, todos ellos mayorados de acuerdo con lo establecido en el código técnico. Es decir, que en este caso nos dan el valor de los esfuerzos que actúan sobre estas UPNs ya mayorados y nos dan en forma de estado límites últimos de resistencia y de estabilidad. El momento flector 4,3 y 4,2 y la cortante, de acuerdo, 5,8 y 5,7. Para modelar el soporte AB se considera que la unión entre la viga HB 200 y el soporte HB 140 es rígida, de forma que habrá dos mitades asimétricas trabajando cada una de ellas como un voladizo. El nudo es articulado porque la pasarela debe poder desmontarse, ya que es necesario retirarlo para sacar fuera del edificio con un polipasto las máquinas a las que da acceso. Bueno, la verdad es que en este caso el enunciado es un poco complejo. Yo tengo que reconocer, de acuerdo, que, en fin, que me ha costado inicialmente, de acuerdo, ponerme de acuerdo a trabajar en ello, porque la verdad es que intentaba tener un entendimiento, de acuerdo, de todo el sistema, pero la verdad es que es un pelín complicadillo, de acuerdo. Mira, o lo esquematizo por encima, de acuerdo. Aquí lo que tenemos, de acuerdo, son tres elementos principales, de acuerdo. Mirad, me da lo mismo que lo veamos en un lado o otro, porque el soporte, de acuerdo, básicamente por un lado o por otro es igual. Mirad, lo que tenemos es este de aquí, de acuerdo, es los pilares, es un pilar, de acuerdo, que es el pilar, ese pilar es un HB 140. Vamos a intentar entender la estructura, de acuerdo. Luego los cálculos tampoco han sido tan complejos, pero entre el entendimiento inicial de la estructura con tantas cargas y tantos rollos sí que era un poco complicado. Este es un pilar que es el HB 140. El HB 140. ¿Vale? Sobre ese pilar descansa, a cada lado del soporte, descansa una viga, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Que es la HB 200. Esta es la HEB 200. Ahora veremos en otra disposición, ¿de acuerdo?, cómo descansa la pila, esa viga, ¿de acuerdo? De tal forma que todo esto es un soporte, sería el soporte S, CD, ¿de acuerdo? El otro es el soporte BA, ¿de acuerdo? Y después, entre esos dos soportes, lo que hay son unas UPNs. Estos son los UPNs. Estos son los UPNs. La pelota UPN me parece que no nos han dicho, no, simplemente han indicado un perfil UPN, nada más, solamente ha indicado un perfil UPN. ¿Vale? Repito, en el otro lado, de acuerdo, la UPN es la que mantiene, de acuerdo, pues el cerramiento ese que han puesto, de acuerdo, las barandillas, el trames, todo ese tipo, de acuerdo, lo soporta de acuerdo a la UPN. Con lo cual, esos son los tres elementos estructurales básicos que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Mirad, estos primeros datos que nos han dado, estos de aquí, son de las UPNs, ¿de
acuerdo? Con lo cual resulta que ahora veis el enunciado que no preguntan nada acerca de la UPN, con lo cual en principio esos datos, como no preguntan nada de ello, ¿de acuerdo? Pues no son interesantes o no nos van a interesar para nada, ¿de acuerdo? Sigo con la figura porque hay muchísimas figuras del asunto. Y enunciado, el enunciado era más largo que un día sin pan. Para la verificación de la resistencia de la sección de la viga de la HB200 se considera un cortante de 5,8, este sí que es verdad que coincide, de acuerdo, con el cortante que aparecía en la UPN, y unos momentos, de acuerdo, de 5,8 por 0,5, 2,9, esto lo dan ellos, y otro que es 5,8 por 0,3, que es 1,74, ¿vale? A ver, dibujos de esto, ¿de acuerdo? Mirad, este dibujo, ¿de acuerdo?, es acerca de la UPN. Esto vuelvo a este dibujo, mirad, esta viga de aquí es la UPN, ¿de acuerdo? Digamos que esto es una vista lateral del sistema y estos de aquí, ¿de acuerdo? Los verticales sean los pilares, ¿de acuerdo? Los pilares HB 140. ¿Vale? Aquí simplemente pues vemos que nos han dibujado el diagrama de flectores de la UPN con las cortantes que tenemos al final, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto, repito, dice modelo de cálculo de precios 1 que soporta el trames, ¿de acuerdo? Digamos que, vuelvo a repetir, que como no me van a pedir nada de las UPNs, pues la verdad es que esta parte tampoco nos interesa mucho, ¿de acuerdo? Y ahora aquí lo que hay es una vista, dice esfuerzos del soporte AB para diseñar la sección. Volvemos otra vez a especificar, ¿de acuerdo? Lo que vemos en vertical es el pilar, ¿vale? Lo que vemos otra vez en vertical es el pilar, de nuevo, el HB 140, ¿vale? Y lo que vemos en horizontal es la viga de la cual realmente nos van a pedir su dimensionamiento, ¿de acuerdo? O sea, es en fin, unas características. Es esta viga de aquí, ¿de acuerdo? Esa es la HB200. La HB200, ¿de acuerdo? Cuya longitud es de 0,8 metros. Es decir, si lo viéramos aquí, yo no sé si eso no estaría aquí, ¿de acuerdo? Digamos que esta longitud de aquí serían los 0,8 metros. Que yo creo que es la única longitud que realmente nos va a interesar, ¿vale? Mirad, aquí lo que han hecho es dibujar el diagrama de cortantes y deflectores que se producen sobre la viga. Es decir, en el diagrama de cortantes tenemos en la parte izquierda, de acuerdo a la viga, una cortante V1 negativa, está por debajo, y después en la parte derecha la misma cortante, ¿de acuerdo?, en el lado derecho, es decir, por arriba positiva. Ese es el diagrama de cortantes. Y en el diagrama de flectores, ¿de acuerdo?, tenemos los dos flectores son positivos, por eso son dibujados por debajo de la viga, y tenemos un flector lineal, así, cuyo valor es el M1 que nos han dado, y otro flector, que ya veis que es algo menor, que es de acuerdo al M2. Simplemente ¿por qué? Porque las distancias son diferentes. Entiendo que estas distancias de aquí, mirad, estas distancias por las que he multiplicado la cortante por una distancia, y aquí también la misma cortante por otra distancia, son las distancias de acuerdo que tenemos con respecto al pilar. Es decir, como esto mide 0,8, pues evidentemente esta longitud de aquí sería el 0,5, que es la más grande, y esta de aquí sería el 0,3. ¿Vale? Oye, vuelvo a repetir. Siento que esto sea tan fregado, ¿de acuerdo? Pero os había dicho que era un ejercicio luego particular, no es el ejercicio típico que se ve habitualmente. Este es un ejercicio nuevo. Ya sabéis que esos ejercicios luego se van repitiendo en diferentes partes. Si aquí han pedido una cosa, posiblemente el ejercicio
pudiera volver perfectamente de acuerdo a salir pidiéndonos otras, quiere decir que es algo frecuente cuando se consideran, cuando hacen un ejercicio de esto, es completamente nuevo, ¿de acuerdo? Y que es verdad que a mí me ha costado interpretarlo. Yo he estado 20 minutos, ¿de acuerdo?, mirando el ejercicio, ¿de acuerdo?, sin hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo?, porque quería entender, ¿de acuerdo?, cómo iba todo, ¿de acuerdo? Sigo leyendo, porque queda todavía más. Dice, para las comprobaciones de abolladura del alma y de cargas concentradas, es algo que habitualmente no se ve mucho, pero en este caso resulta que en este examen ha sido lo primordial. Se realizará una simplificación consistente en considerar que el soporte AB está centrado, como se explica en la figura 4. Mirad, en vez de utilizar esto, que es lo que teníamos allí, pues resulta que el soporte lo han centrado, con lo cual los dos momentos, ¿de acuerdo?, serían de igual valor, ¿de acuerdo? No sé si este momento nos interesará, pero bueno, de todas maneras, este momento sería la cortante, que valía 5,8, y como lo han centrado, ¿de acuerdo?, pues sería por una distancia de 0,4. 0,4. Repito, no sé, dependiendo de lo que se nos pida, pues utilizaremos, ¿de acuerdo?, o no ese momento, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese momento de cálculo, 5,8 por 0,4, es un momento de 2,32 kilonewton por metro. 2,32 kilonewton por metro. ¿Vale? Repito, dice, para las comprobaciones de la abolladura del alma y de carga concentrada se realizará una simplificación consistente en considerar que el soporte AB está centrado, como se explica en la figura. ¿Vale? Dice que se considera válida esa simplificación si el aprovechamiento es inferior al 60%, en caso de que sea superior debe considerarse la contribución que supone el momento que se transmite en el nudo. O sea, un follón impresionante. ¿Vale? Vale. Por último, dice, suponga que usted es el director de obra y que estando en obra, la empresa contratista le propone eliminar el rigidizador previsto en el nudo B. Resulta que en ese nudo había previsto, de acuerdo con el montaje, de un rigidizador, ya que esto permite facilitar el acceso a los tornillos para el montaje y desmontaje de la pasarela. Es decir, que lo que queremos es eliminar un rigidizador que, de acuerdo, que estaba inicialmente proyectado para que el montaje sea más sencillo. Para verificar si se puede aceptar la modificación propuesta, es decir, si eso puede funcionar sin el rigidizador, dice que justifiquemos los siguientes apartados. Primero, pide verificación de la resistencia a flexión de la sección de la viga. Algo normal. Comprobación a abolladura del alma de la viga. También normal. Comprobación de los efectos locales de las cargas concentradas en la viga sin el rigidizador. Después pide que hagamos un plano de soporte tras estas comprobaciones, que la verdad no he tenido mucha idea de qué podía significar esto, porque el plano ya está hecho. Y pregunta si es necesario realizar el cálculo completo de la resistencia a pandeo lateral del perfil HEB y que justifiquemos la respuesta. O sea, que es verdad que es un chirigay en cuanto al inicio, ¿de acuerdo?, del ejercicio, ¿de acuerdo?, por todas las cosas que hay por ahí en medio, pero sin embargo luego las cosas que preguntan, ¿de acuerdo?, sí que son cosas bastante concretas, ¿de acuerdo? Y daban más figuras, hay más figuras todavía. Mirad, esto es una vista lateral, ¿de acuerdo?, donde sí que perfectamente se ve de forma muy clara, ¿de acuerdo?, lo que es el pilar, ¿de acuerdo?, la HB, y aquí lo que vemos son las UPNs. Como lo estamos viendo lateralmente, solamente vemos las UPNs que tienen las barandillas esas en la parte superior, ¿vale? Vista lateral de la pasarela. Y hay un último dibujo, os he dicho que, bueno, hay dos dibujos más. Sí. Esta es la vista, digamos que una vista frontal o trasera, me da exactamente igual, ¿de acuerdo?, del sistema. Me explico.
Aquí se ve, ¿de acuerdo? La viga perdón, el pilar HB. Este es el pilar. Después, por encima del pilar, lo que tenemos es esto de aquí, que sea la viga. Eso de ahí sería la viga. Y después, ¿de acuerdo? Acoplada a esa viga, ¿de acuerdo? Para hacer una especie de lateral, ¿de acuerdo? Pues aquí han encajado dos UPNs. Esta es la UPN que encaja, ¿de acuerdo? Aquí al final, ¿de acuerdo? En la cabeza de la viga. Aquí la otra UPN que también trabaja, ¿de acuerdo? En la otra cabeza de la viga. Estas UPN simplemente se proyectan así y lo que da lugar, ¿de acuerdo? A los laterales del sistema. Luego aquí ya lo que estamos viendo son las pasarelas que han montado aquí, todo este rollo. ¿Vale? Todo el rollo de pasarelas que hay de montaje. De ahí, ¿de acuerdo? Lo único que yo creo que de este dibujo, lo único que nos interesa, ¿de acuerdo? Es que este era el rigidizador que habían dispuesto. A ver. A ver si se entiende más o menos esto. Mirad, si nosotros viéramos, ¿de acuerdo? La viga, ¿de acuerdo? En sección. A ver si me sale el dibujillo más o menos. Esto es un poco complicado. A ver, si vemos esto, que sería así. A ver, un momentito. A ver. Mirad, imaginaos que dibujo el ala de la HB. El ala de la HB, que sería así. ¿De acuerdo? Abajo tendría el otro ala de la HB. Son las alas superior e inferior de la HB. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y por aquí, por el centro, lo que tendríamos sería el alma de la viga. Repito, y es que tampoco soy muy bueno dibujando, ¿de acuerdo? Entonces por ahí dentro teníamos el alma de la viga. ¿Vale? Por ahí dentro de ahí. Bueno, pues lo que han hecho, ¿de acuerdo? Simplemente es meter esto de aquí. Han metido esto de aquí, que es el rigidizador, ¿de acuerdo? Simplemente que es una placa que está metida, ¿de acuerdo? Ahí, que lo que hace, ¿de acuerdo? Es evitar, ¿de acuerdo? Que las alas, estas alas, entonces sería así y así, ¿de acuerdo? Está metida ahí una placa, este es el rigidizador, y lo que impide, ¿de acuerdo? Simplemente es que la placa superior y la placa inferior, ¿de acuerdo? Se puedan deformar, ¿de acuerdo? Ese es el rigidizador. Hay un último dibujo donde se ha hecho un detalle, ¿de acuerdo? Donde no está el rigidizador, ¿de acuerdo? Este detalle yo creo que ya no tiene mucha utilidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, donde se ve todo lo que teníamos, ¿de acuerdo? Es decir, la H, la viga, ¿de acuerdo? Las UPN alrededor de ellas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las pasarelas laterales, ahí pone, en este caso nos indica que son UPN 200, ¿de acuerdo? Después tenemos la HB, el pilar, y ya veis que el pilar lo que han hecho es soldar una chapa en la cabeza del pilar. Esta solución constructiva ya la habíamos visto en otras situaciones, es decir, lo que han hecho es soldar ahí una chapa. Nos dan incluso el espesor de la chapa. Repito, yo creo que este ejercicio que sirve para 27 cálculos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos datos que no tienen ninguna utilidad. Y después simplemente, ¿de acuerdo? Tenemos un atornillamiento. Hay dos tornillos, supongo que habrá dos tornillos por aquí y dos tornillos por la otra parte, digamos que están en la parte, están atornillando el ala, ¿de acuerdo? Y están en la parte que corresponde, ¿de acuerdo? Entre la parte esa que queda vacía antes de llegar al alma, ¿vale? Se supone que el rigidizador, ¿de acuerdo? No está aquí representado, el rigidizador estaría aquí en medio, ¿de acuerdo? Y por eso nos decían que lo que querían era quitar este rigidizador, ¿de acuerdo? Con el fin de que el atornillamiento fuera más sencillo, ¿vale? Bueno, hemos batido récord de explicación de ejercicio, ¿de acuerdo? Yo creo que nunca me he estado aquí, no sé cuánto llevamos, pero llevamos 15 minutos intentando explicar el ejercicio de qué va.
Con lo cual, vamos a los cálculos que nos interesan. Vuelvo a repetir que estos, yo es que había copiado aquí algunos datos que luego no han sido necesarios. Mirad, era 0,265, estos eran, de acuerdo, los esfuerzos máximos que teníamos en las UPNs, los esfuerzos máximos que tenemos en las UPNs 200, pero repito, no, ya habéis visto que en el enunciado no indica nada acerca de las UPNs, con lo cual esto vamos a utilizarlo. Y lo que sí que he copiado ha sido los datos que nos daban, el diagrama que nos daban de cortantes, ¿de acuerdo? Y deflectores, ¿de acuerdo? De la viga HB, ¿de acuerdo? Repito que la viga HB es la horizontal, ¿de acuerdo? El otro que vemos es el pilar. La viga HB es la horizontal, ¿vale? Para la bolladura del alma y para calas concentradas, ¿de acuerdo? El mismo tema. ¿De acuerdo? La viga, pero en este caso nos han dicho que consideremos que el pilar se dispondría de forma simétrica, ¿de acuerdo? Con lo cual este momento es el que habíamos calculado anteriormente, que valía 2,32. Este momento sería el que valdría 2,32 kilonewton por metro. Bueno, vamos a empezar ya el ejercicio. Me explico. Mirad, lo primero que nos pedía, a ver, los apartados los tenemos aquí. Lo primero que nos pedía era la verificación a resistencia a flexión. Eso es el cálculo normal que hacemos de resistencia a flexión, de acuerdo, de cualquier viga. Verificación de resistencia a flexión de la viga de la HB200. Bueno, pues ya sabemos que en ese caso, de acuerdo, tiene que cumplir que en este momento de cálculo tiene que ser menor o igual que la resistencia a flexión de la viga. Y ya sabéis que eso era el módulo plástico por el límite elástico del acero y el gamma M0. ¿Vale? Estamos utilizando esta expresión porque ya sabéis que las HBs son todas de clase 1, ¿de acuerdo? Esta expresión es válida para clase 1 y para clase 2, ¿de acuerdo? Y cambia a módulo resistente cuando tenemos clase 3. Bueno, pues tenemos que buscar ese módulo resistente, ¿de acuerdo? O sea, ese módulo plástico. Nos vamos a la tabla. Aquí al final habré puesto las tablas correspondientes. Sí, mirad. De la HB200 tenemos un módulo plástico en I que vale 642,5 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. ¿Vale? Lo tenéis aquí. También he copiado el área de cortante, que en este caso era 24,83, ¿de acuerdo? Por un cálculo que haremos a posteriori. ¿Vale? Bueno, pues tenemos el módulo plástico, el límite elástico del acero, el 1,05, y ya veis que como hemos utilizado los 275 son en newton partido milímetro cuadrado, estoy utilizando todo en newton y en milímetro, ¿de acuerdo? Con lo cual, si quiero tener un momento y quiero que se exprese, ¿de acuerdo? Para poder compararlo en kilonewton por metro, bueno, pues simplemente divido por 10 a la 6, es decir, los newton los paso a... Los newton los paso a... los newton los paso a kilonewton y los milímetros los paso a metros, con lo cual me quedaría que la resistencia a flexión de la viga sería de 168,2738. 168,2738. Vale, ya sabéis que como el momento máximo, ¿de acuerdo? Que teníamos, recordad que era cualquiera de los dos momentos, ¿de acuerdo? Sería el de mayor valor, era 2,9. La verdad es que los momentos que nos han dado son muy pequeños, ¿de acuerdo? Con respecto a el valor resistivo que nos dan aquí. Esto no sé, pero ya sucedió en otros ejercicios similares, cuando hacen un proyecto, yo no sé en qué se habrán basado, ¿de acuerdo? Pero desde luego los momentos resistentes, ¿de acuerdo?
son exageradísimos con respecto al momento de cálculo. Es decir, esto sería mucho mayor que el momento de cálculo y por tanto, en este caso, cumple. Te repito, que el momento de cálculo en este caso era 2,9 kilonewton, 2,9 kilonewton por metro. ¿De acuerdo? O sea que es muy pequeño, ¿de acuerdo? Con lo que tenemos ahí. Esto nos va a dar un 2% de utilización, ¿de acuerdo? Una cosa muy pequeña. Bueno, mira, ¿tengo que hacer aquí alguna verificación más? Sí. Tenemos que hacer una pequeña verificación más. ¿Por qué? Bueno, pues porque fijaros, ¿de acuerdo? Que si miramos los diagramas, resulta que en aquella sección donde yo voy a considerar el momento, que sería esta, en esa sección, en ese caso, también hay cortante. Me da igual que sea positiva o negativa, sería el valor 5,8, con lo cual, digamos que en esta sección, que es la que estamos, ¿de acuerdo?, evaluando, en este caso, ¿de acuerdo?, tenemos, ¿de acuerdo?, cortante y flector. A ver, aclaro. Esto lo hemos hecho pocas veces por una cuestión. Mira, la mayor parte de veces nos ha salido una viga biapoyada con una carga distribuida, ¿verdad? ¿Vale? Con lo cual resulta que el diagrama de cortantes era así, es decir, en el centro de la viga la cortante era nula y el diagrama de flectores era así, o sea, el flector era máximo aquí. Con lo cual, cuando volvamos al centro había flector, pero no había cortante. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso esto no ocurre así. ¿Vale? En este caso resulta que en la sección en la que estamos realizando la comprobación, que sería aquella en la que se presenta el mayor momento flector, ahí se presenta también una cortante de 5,8 kilonewton. Repito que me da igual que sea positiva o negativa, porque nosotros utilizamos el valor absoluto. Con lo cual, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues habría que estudiar lo que denominamos como interacción de esfuerzos. En este caso teníamos interacción, flexión cortante, ¿vale? Tenéis que repasar, ¿de acuerdo?, la interacción de esfuerzos, porque ya veis que en algún caso como este, ¿de acuerdo?, sucederá. La que nos interesa fundamentalmente es esta, ¿de acuerdo? Con lo cual, con el recordatorio que vamos a hacer aquí sería suficiente, ¿de acuerdo? Me explico. Mirad, la norma nos dice que tenemos que hacer una comprobación, tenemos que hacer la comprobación si la cortante de cálculo es mayor que el módulo plástico resistente a cortante partido por 2. Con lo cual simplemente he calculado esa resistencia a cortante. Es decir, esa resistencia a cortante es el área de cortante por F sub I partido de raíz de 3 gamma M0. Por eso habíamos obtenido anteriormente en la viga, os había dicho que había notado también el área de cortante, ¿vale? Con lo cual tenemos el área de cortante que es 24,83 por 10 a la 2, el límite elástico del acero, raíz de 3, 1,05. Como ya sabéis que esto lo hemos operado de acuerdo a Newton para pasar a kilonewton, dividimos por 1000, con lo cual me quedarían 375,456 kilonewton. ¿Vale? Mirad, nuestra constante de cálculo es tan pequeña, 5,8, que evidentemente no es mayor que la mitad de esa resistencia de cortante. Con lo cual, si no llegamos a eso, no es necesario hacer ninguna comprobación adicional. ¿Vale? Esto será lo que habitualmente suceda, ¿de acuerdo?, en las interacciones de flexión y cortante, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, ¿de acuerdo?, porque cuando tenemos una viga, ¿de acuerdo?, ya sabéis que lo que realmente determina, ¿de acuerdo?, la resistencia, ¿de acuerdo?, es la flexión, ¿de acuerdo? Las cortantes suelen ser muy pequeñas comparativamente con los valores resistentes, con lo cual digamos que esto, ¿de acuerdo?, se producirá pocas veces, ¿de acuerdo? Habitualmente la cortante de cálculo siempre será menor y por tanto en ese caso no será necesaria esa comprobación. ¿Vale? Con eso tendríamos el primer apartado. ¿Vale? Con eso tendríamos el primer apartado, que era la verificación de la resistencia de flexión de la viga.
Segundo, comprobación a abolladura del alma de esa misma viga. Comprobación a abolladura del alma. Es la abolladura del alma por cortante, ¿vale? Y en este caso, mirad, calculamos. Primero, el cociente de partido TW. D es la altura del alma de la viga y TW su espesor. Sus valores los tendremos en la tabla de Acerlor. Mirad, la D la tenemos aquí, que es 134 milímetros, y el TW aquí, 9 milímetros. 134 partido por 9, eso nos da 14,89, ¿vale? Y por otro lado calculamos un parámetro que denominábamos epsilon, que era 200, la raíz de 265 partido el límite elástico del acero que estamos utilizando. Como es el 265, esto nos quedaría 0,924416. ¿Vale? Vale, pues mirad, cuando se cumple esta desigualdad, no es necesaria la comprobación a abolladura por cortante. Con lo cual, el D partido T lo hemos calculado y valía 14,89. 70 epsilon, por supuesto, es mucho mayor, esto daría 60 y pico, con lo cual, evidentemente, esto se cumple y, por tanto, no es necesaria la comprobación. Es decir, que la viga no va a sufrir ninguna abolladura del alma, ¿de acuerdo? Por supuesto, este criterio que estamos utilizando aquí es cuando no hay rigidizadores, es decir, que hemos eliminado el rigidizador que teníamos, ¿vale? Con lo cual ya tenemos la segunda comprobación. Tercera comprobación, la tediosa. La tediosa. Me explico. Repito, hemos calculado esta, la de abolladura, y ahora tenemos que realizar la comprobación de cargas concentradas, ¿de acuerdo? ¿Por qué la tediosa? Pues porque tiene solo 1000 formularios, ¿de acuerdo? Mirad, comprobación de los efectos locales de cargas concentradas en la viga sin el rigidizador previsto en el proyecto. ¿Vale? Vale, mirad, aquí lo he estructurado de la siguiente forma porque, claro, llevar esto es un poco complejo, me explico. Mirad, a cargas concentradas, yo lo que tengo que comprobar es que la fuerza de cálculo que estemos utilizando, que sea la mayor que se produjera de acuerdo sobre la viga, tiene que ser menos igual que la resistencia a cargas concentradas, ¿de acuerdo? En este caso, el F de esta fuerza, fijaros que si vamos al esquema que teníamos de las vigas, mirad, sobre cada una de estas vigas, o sobre la simplificada, me da igual, ¿eh? Ah, mira, que lo habían puesto ellos. Sobre la parte superior actúa V1 y V1, en la parte inferior actúa 2V1, ¿de acuerdo? Esta es la mayor carga que solicita el sistema, que es la que está centrada sobre el pilar. Con lo cual, la fuerza de cálculo que tenemos que utilizar sería, ¿de acuerdo?, el 2V1, lo he calculado. 2V1 sería 2 por 5,8, eso sería 11,6 kilonewtons. ¿Vale? A ver, mirad, aquí he hecho una retahíla de fórmulas porque hay un mogollón, ¿de acuerdo? Entonces lo que he hecho ha sido, he montado, yo creo que tendríais que intentar organizarlo así porque si no es un follón. Lo que he hecho ha sido ir montando fórmulas, ¿de acuerdo? Y luego ir yendo hacia atrás. Me explico, mirad. La primera expresión es la de la resistencia, ¿de acuerdo?, a carga concentrada, que es esta. Y voy escribiendo primero simplemente las formúlicas. Primero esa, donde la longitud efectiva es esta. El coeficiente S chi F es esto, que tiene que ser menor que 1. Sigo, porque había un montón de fórmulas, ¿de acuerdo? Van una detrás de otra. Son correlativas, ¿de acuerdo? Todas, pues tengo que ir calculando una, después la otra, etc. Lambda F, que es esto de aquí. Donde ya veis que en el denominador aparece el otro término, que es la fuerza crítica, que es esta de aquí. Y aquí sí que me paro, porque mirad, este K sub F
esta constante de aquí, depende de cómo se sitúe, de cómo se sitúen las cargas. Había 3 casos diferentes, ¿de acuerdo? Y este corresponde al caso A. De todas formas, solo he dibujado A. Carga o reacción aplicada a un ala y equilibrada por cortantes en el ala. Bueno, veíamos claro, ¿de acuerdo?, cómo era la situación. Mirad, esta es nuestra viga, ¿de acuerdo? El ala superior y el ala inferior. Por debajo, ¿de acuerdo?, tenemos aquí, por debajo, digamos que esto sería el pilar. Esto que estamos viendo aquí simplemente lo he cortado, ¿de acuerdo?, para que se viera. Esto de aquí sería el pilar, ¿vale? Y por arriba tendríamos simplemente las cortantes, digamos que las fuerzas que producían, de acuerdo, al resto de elementos, el tema de las barandillas y todo eso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la longitud de la viga, ¿de acuerdo? Y, mirad, la HB, que era una HB 140, recordad que las HB son cuadradas, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa fuerza que se está ejerciendo sobre el pilar tiene una longitud de entrega que correspondería con el lado del pilar. Eso es lo que denominamos S sub S, y eso vale 140 milímetros. ¿Vale? Vale, mirad. El caso A, ¿de acuerdo? Repito, de los 3 que tenemos, esto tenéis que simplemente buscar en la teoría, ¿de acuerdo?, de cargas concentradas. El caso A determina que la K sub F tiene esta expresión de aquí. Y que la L sub I tiene esta expresión aquí, que tiene que ser menor o igual que A. Ya veis que esta L sub I a su vez depende de M1 y M2, con lo cual aquí tenemos la expresión de M1 y la expresión de M2, que se da la particularidad que depende de un parámetro anterior, ¿de acuerdo? Depende del valor de lambda F. ¿Vale? Así que, una vez que tenemos todo ese formulario y que hemos determinado, de acuerdo, el caso de los 3 posibles, de acuerdo, de los 3 posibles valores equilibrantes para cada concentrada, de acuerdo, tenemos el caso A. Ahora es cuando empezamos el cálculo. Me explico, ¿dónde hemos empezado el cálculo? Bueno, pues mirad, he empezado el cálculo aquí en M1. Primero, eso es el límite elástico del ala a partir del límite elástico del ala. Cuando tenemos un perfil laminado, ¿de acuerdo?, como este que es un HB, todo el perfil está fabricado del mismo material, con lo cual estos límites elásticos, ¿de acuerdo?, se anulan. Digamos que esta M se utiliza, ¿de acuerdo?, pues cuando tenemos de esos perfiles, de esos montados o soldados que contienen diferentes tipos de acero, ¿vale? Y después lo que tenemos simplemente que esto era la base del ala y el espesor del ala. Base del ala, B-fly, y TW, espesor del alma, con lo cual simplemente, otra vez en las tablas de Hacerlo, buscamos esos valores. La base es la base de la pieza, que son 200, y el TW ya lo habíamos utilizado antes, que era 9. Con lo cual, 200 partido por 9, ya tenemos el primer valor, el dm1. ¿Vale? Para determinar M2, mirad, como no tenemos todavía el valor de lambda F, tenemos que decidirnos por uno de los dos. Si fuera menor que 0,5 daría 0 y si fuera mayor que 0,5 daría 1. Vale, yo he cogido 1. He dicho, hemos supuesto que ese valor sería 0,5 y por tanto M2 sería 0,02 por D, recordad que era la altura del alma, que ya la habíamos utilizado, 134, y el TF es el espesor del ala, que también lo tenemos aquí, no había utilizado todavía, sería 15.
134 partido por 15 y por tanto se nos queda 0,17867. Con eso he calculado el L sub I. La distancia de entrega, que era 140, 2 veces el espesor del ala, que era 15, y aquí simplemente 1 más la raíz de M1 y M2, los valores que habíamos calculado, con lo cual eso nos daba 311,9817. Hemos calculado el valor de K sub F, 6 más 2 por, de nuevo eran, de la altura del alma, 134, partido A, que era la longitud de la viga, hay que expresarla en milímetros, eran 0,8 metros 800, esto al cual nos quedaba 6,028. Con eso ya puedo calcular el valor crítico de la fuerza, es decir, 0,9 por el K sub F que acabamos de calcular, el módulo de ion del acero, 2,1 por 10 elevado a 5. El espesor, hemos dicho que eran 9 milímetros, que está al cubo, y la altura del alma, que era 134. Y eso me da 6,198 por 10 elevado a 6. Y finalmente me voy al cálculo de lambda F y sustituyo la L sub I que habíamos obtenido, 311,9817, el espesor del alma, F sub I, que era 265, y la fuerza crítica, que era 6,198 por 10 elevado a 6. Y esto nos da 0,35296. Bueno, pues no he querido rectificarlo, porque esto no puede suceder a cualquiera. Pues hemos tenido mala suerte. Es decir, resulta que la suposición que habíamos hecho aquí para calcular el valor de M2 no es correcta. ¿Vale? Con lo cual hay que volver otra vez a reorganizar otra vez el cálculo. Es decir, si esa suposición no es correcta, tenemos que volver otra vez al valor de M2. Es decir, si el lambda F no es mayor que 0,5 será menor, con lo cual en este caso la M2 valdría 0. El valor que hemos calculado antes de lambda I, ¿de acuerdo?, no es válido, con lo cual hay que volver a calcular. Es decir, otra vez, 140, que era la longitud de apoyo, 2 por 15, ya veis que aquí hemos conseguido el M1, pero no se ha tenido en cuenta el M2, con lo cual este sería el verdadero valor de L sub I. La verdad es que hay muy poca diferencia. Muy poca diferencia. ¿Vale? Por supuesto hay cosas que no se modifican, es decir, en este caso la fuerza crítica sigue valiendo lo mismo y el K sub F también. Con lo cual finalmente vuelvo a calcular el lambda F con este nuevo valor. Ya veis que hay muy poca diferencia, solamente la L sub I, y ahora me queda 0,35249. Este es el valor que nos interesa. Repito, había que optar por una de las dos posibilidades, o que lambda F fuera mayor o que lambda F fuera menor, con lo cual hemos optado por una de ellas. No tenemos una idea precisa de por dónde va el cálculo de lambda F hasta que no lo hagamos. ¿Vale? Vale. Todo este rollo que tenemos en esta página nos ha servido para calcular esto, el lambda F. Con lo cual, ahora tendríamos el cálculo de XF, chi F, que sea 0,5 partido el lambda F. Fijaros que en este caso, como nos da un número mayor que 1, ¿de acuerdo?, se consideraría el 1, este valor, ¿de acuerdo?, tiene como valor límite el 1, con lo cual en la longitud efectiva aquí pondríamos el 1, ¿de acuerdo?, y la L sub I que hemos obtenido, 311,143.
Y finalmente esto lo llevamos a la resistencia a cargas concentradas y tendríamos el límite elástico del acero, el espesor del alma, el valor de la longitud efectiva, partido gamma M1, que es igual que gamma M0, es 1,05. Y ya sabéis que como aquí hemos operado de acuerdo en newton y en milímetros, esto nos quedaría en newton, con lo cual si dividido por 10 nos quedaría en kilonewton. ¿Vale? Bueno, ya veis porque nuestra fuerza de cálculo, que era 11,6, es ridícula, es mucho menor que la resistencia que hemos calculado, con lo cual esto se cumple. ¿Vale? Además, escuchadme, en estas comprobaciones estamos en valores tan lejanos, ¿de acuerdo? Porque la verdad, no sé, yo no sé cómo han proyectado esto, para qué lo han proyectado, para qué no. Pero ¿alguien se imagina, ¿de acuerdo?, que en este soporte de aquí, que esto mide nada más que 3 metros, que esto es una pasarela de nada, aquí han puesto nada menos que un HB200, pero si con una HB200 yo soporto 2 pisos de altura. Para aguantar ahí un par de personas que se suban y un par de pasarelas, no sé, me parece excesivo, ¿no? Lo siguiente, ¿de acuerdo? Y los pilares HB 140, no está mal, ¿de acuerdo? Yo creo que los pilares, yo tengo unos pilares ahí en la playa de mi casa, yo creo que son más pequeños que esto. Y aguantan, de acuerdo, un forjado arriba de, yo qué sé, de 8 metros por 3. O sea que no, yo creo que esto está totalmente sobredimensionado, ¿de acuerdo? Y esto, en fin, lo han exagerado muchísimo. Por eso nos da estos valores tan lejanos de valores reales, ¿vale? Bueno, hemos realizado, por tanto, la comprobación de acuerdo a cargas concentradas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo, la verdad, no entiendo lo que es el plano de soporte tras las comprobaciones, no consigo entenderlo, porque al fin y al cabo el plano de soporte me lo han dado ellos. ¿Qué es esto? Si nosotros estamos simplemente de acuerdo comprobando que esto, sin el rigidizador, ¿de acuerdo? Sin esto cumpliría. Con lo cual el plano de soporte es el detalle que ellos han dado. No veo que haya que hacer de acuerdo nada más. Y por último, nos dice si es necesario realizar el cálculo completo de la resistencia a pandeo lateral del perfil. ¿De acuerdo? A pandeo lateral del perfil. Y nos pide que justifiquemos la respuesta, ¿de acuerdo? Ya os digo de antemano que realizar el pandeo lateral, ¿de acuerdo? Una viga que mide 0,8 metros no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Y menos de esa sección. Una HB200, ¿de acuerdo? Con dimensión de 0,8 metros. HB200, si tuviera 7, 8 o 9 metros, ¿de acuerdo?, de longitud, a lo mejor podría, ¿de acuerdo?, producirse algún pandeo lateral, pero con 0,8 metros va a ser técnicamente imposible. Me explico, tenemos que hacer esa comprobación, con lo cual lo único que hemos hecho ha sido esto, mirad. El momento de inercia mínimo que presenta la viga lo podemos obtener de la tabla de Hacerlor. No, perdón, es el radio de giro, perdonad. El radio de giro mínimo que presenta la viga. Lo tenemos de la tabla de Hacerlor y sería este de aquí. Sería 5,07 por 10 milímetros. O sea que el radio de giro mínimo que presenta la viga sería 5,07 por 10, serían 50,7 milímetros. ¿No? Bueno, pues mirad, he calculado 40 veces ese radio de giro mínimo, porque hemos utilizado una reglilla, ¿de acuerdo?, que está basada, de acuerdo, en este cálculo. 40 veces por ese radio de giro mínimo serían 40 por 50,7. Si eso lo calculáis, da 2028 milímetros. ¿Vale? Bueno, pues la norma nos dice que no es necesaria la comprobación a pandeo lateral cuando el ala comprimida se arriostra de forma continua o bien de forma puntual a distancias menores que 40 veces el radio de giro mínimo. Pero claro, mira una cosa, si es que la longitud, en este caso, la longitud de la viga, esto bueno, puesto bien, es al revés, porque acá abajo es este puesto. La longitud de la viga es menor
que 40 veces el radio de giro mínimo, es decir, 800 milímetros, que es la longitud de la viga, es mucho menor que 2028, con lo cual en este caso no sería necesaria la comprobación. ¿Vale? Oye, una cosa que doy como pista, porque esto sí que me interesa. ¿De acuerdo? Porque alguien me puede preguntar, ¿y por qué no te ponen a hacer la comprobación a pan de tal? Mirad, pone, ¿es necesario realizar el cálculo completo? ¿Se entiende la pregunta conforme está hecha? Nos están pidiendo la comprobación a pandeo lateral. Nos están pidiendo si es necesario realizar el cálculo completo de acuerdo de la resistencia a pandeo lateral del perfil. Con lo cual yo de verdad lo primero que he buscado es si había algún criterio de acuerdo a la norma, ¿de acuerdo? Que nos hiciera que el cálculo de pandeo lateral, ¿de acuerdo?, no fuera necesario. Y vuelvo a repetir, este criterio es importante y lo que tenéis que recordar. No es necesaria la comprobación cuando se arriostra o bien de forma continua. A ver, mirad, en el otro ejercicio ese que hemos hecho el límite de servicio, hemos dicho que la viga estaba arriostrada de forma continua. ¿De acuerdo? O bien de forma puntual a distancias menores que 40 veces el radio de giro. Pero es que claro, como 40 veces el radio de giro eran 2028 y resulta, ¿de acuerdo?, que aquí tenemos un punto de arriostramiento aquí en medio y esto al fin y al cabo eran, por un lado, 500 milímetros, 500 y por otro lado 300, pues evidentemente los puntos de arriostramiento están muy por debajo de esa longitud que es 40 veces el radio de giro. Con lo cual no sería necesario realizar de acuerdo el cálculo a pandeo lateral. ¿Vale? Escuchadme, muy importante este ejercicio, ¿vale? Me interesa que se entienda todo lo demás que no ha sido los cálculos de comprobación, ¿vale? Lo digo porque, mirad, si volvéis a repasar otra vez todo el tinglado del ejercicio, ¿de acuerdo? Esto tiene muchas cosas. Tiene UPNs de las cuales nos habían dado, ¿de acuerdo?, valores de carga, ¿de acuerdo? Aquí también, ¿de acuerdo?, pilares, el pilar, de acuerdo con valor de carga y el establecimiento de las cargas, esas variables, ¿de acuerdo?, y de acciones permanentes sobre las UPNs, ¿vale? Es decir, el tema del atornillamiento, ¿de acuerdo?, entre el HB, ¿de acuerdo?, y el pilar, ¿de acuerdo?, a través de la chapa esa de espesor 12 milímetros. Hay muchas cosas para poder preguntar, ¿de acuerdo? Aquí se podría preguntar absolutamente de todo, ¿de acuerdo? Uniones atornilladas, la soldadura de la chapa de la cabeza del pilar, ¿de acuerdo? Las cuestiones de las UPN, se podían preguntar muchísimas cosas. Ellos han preguntado unas, pero evidentemente el esquema del ejercicio, que es tan amplio, se puede utilizar, ¿de acuerdo?, para muchas cosas más. ¿De acuerdo? Así que, por favor, sobre todo, lo que quiero, ¿de acuerdo?, es que los dibujos y la explicación que hemos puesto, de acuerdo al principio, se entiendan con claridad. ¿Vale? Se entiendan con claridad. En fin, que tengáis calma de leer, ¿de acuerdo?, detalladamente el ejercicio para poder entender, ¿de acuerdo?, el principio, todo lo que hemos explicado al principio de las diferentes configuraciones, porque yo la verdad es que supongo que la gente que hizo el examen de diciembre, cuando vio el ejercicio, pues se quedaría un poco cuadros respecto a la configuración. Repito, luego ya habéis visto que las preguntas no eran tan complicadas, pero la configuración inicial de los diferentes elementos estructurales yo sí que la veo demasiado compleja. ¿Vale? Por favor, repasar bien el esquema y sobre todo que se entienda lo del tema del esquema, que es lo importante. Lo demás, al fin y al cabo, simplemente era utilice usted las formulicas, ¿de acuerdo? Lo que había que entender era bastante bien esto, ¿de acuerdo?, el tema de los diagramas de cortantes y momentos que nos han dado aquí, etcétera.